No, no fue solo el movimiento de habilidad. No, no fue solo una mala decisión. El problema era más profundo y comenzó antes de que el regate siquiera empezara. Error número 1. Detener el balón en la posición incorrecta. Ahora, detener el balón no siempre es un error, pero dónde y cómo lo detienes, eso es todo. En este caso, Anthony detiene el balón en una posición que anula completamente sus opciones. Su lado derecho, inhabilitado. Le queda un camino débil. Forzar un movimiento a la izquierda o dar un pase predecible. Eso no es creatividad, es rendición. En espacios reducidos, este tipo de detención es como darle al defensor un pase libre para presionarte. Estás congelado. Él se está moviendo. Ya perdiste antes de que el duelo siquiera empiece. Déjame explicártelo así. Imagina que estás jugando ajedrez, pero cada vez que tocas una pieza, tienes que quedarte inmóvil por 3 segundos antes de hacer tu movimiento. Ya no estás jugando, le estás dando a tu oponente todo el tiempo del mundo para estudiarte, reaccionar y destruir tu estrategia. Eso es exactamente lo que pasa cuando detienes el balón en una zona muerta en la cancha. Te ralentiza y le da al defensor la ventaja. Pero los mejores regateadores no se detienen en zonas muertas, mantienen el balón vivo, siempre. Cuando detiene el balón, se posiciona de modo que ambas direcciones están abiertas. Ahí es cuando se vuelve letal. Todo su cuerpo es una trampa. Una simple finta de hombro te hace creer que va a la derecha y en el segundo que te comprometes, ¡pum!, ya se fue a la izquierda. Lo que lo hace mortal no es solo el movimiento, es el momento y el espacio. Lo hace cuando el defensor está con los pies planos y no puede recuperarse a tiempo. Esa es la diferencia. El jugador promedio se detiene y se vuelve predecible. La élite solo se detiene cuando les da una ventaja, y cuando lo hacen, los defensores entran en pánico. Pero ese fue solo uno de 2 errores masivos, y el segundo mata más creatividad que cualquier otro hábito en el fútbol. El segundo error, él preplaneó su movimiento, detuvo el balón y luego empezó a pensar de niños. Los mejores regateadores del mundo no operan como robots. No se quedan parados pensando, primero haré una finta, luego me moveré a la izquierda, y luego quizás tiraré. Ellos reaccionan al momento, juegan basados en su instinto, y eso es lo que los hace impredecibles. Messi dijo literalmente, nunca pienso en la jugada ni visualizo nada, hago lo que me sale en ese momento. Maradona dijo, solo confía en tus instintos y ve por ello. Ronaldinho, a menudo un delantero no tiene tiempo para pensar, tienes un segundo, rara vez más para decidir qué hacer. El instinto da las órdenes. Y esa es la verdad. Si estás atrapado en tu cabeza tratando de coreografiar una secuencia de habilidades, ya estás 2 pasos atrás. Para cuando decides, el defensor ya se movió y ahora él tiene el control. Pero aquí está el problema. No puedo simplemente decir, confía en tus instintos y esperar a que eso funcione, porque si estás batallando en los 1 contra 1, lo más probable es que tus instintos sean basura, y confiar en malos instintos, esa es la forma más rápida de perder. Entonces, el verdadero objetivo no es solo confiar en tu intuición, es construir objetivos. La mayoría de los jugadores se equivocan completamente con esto. Creen que cuantas más habilidades conozcan, mejores serán. Así que devoran tutoriales, copian a youtubers llamativos e intentan memorizar cada movimiento existente. Entonces, ¿qué pasa? Toman el balón en un partido real, se congelan, entran en pánico y pierden la posesión. ¿Por qué? Porque conocimiento no equivale a instinto. No necesitas más movimientos, necesitas los correctos, solo 3. 3 movimientos que coincidan con tu estilo, tu posición y tus fortalezas. No 10, no 7, solo 3. Digamos que eres un extremo al que le encanta aislar defensores. Tus 3 podrían ser la croqueta para cambios laterales cerrados, el pisabalón para engañar y explotar, la ruleta para girar bajo presión intensa. Si eres mediocampista, tus movimientos podrían ser diferentes. Lateral, diferente de nuevo. Esto no se trata de copiar a Neymar o Mbappé, se trata de descubrir tu propio arsenal de armas. No necesitas un arsenal completo, solo necesitas 3 espadas que puedas blandir con una precisión letal. Una vez que los hayas elegido, ahí es cuando comienza el verdadero trabajo, porque ahora no se trata de aprender trucos nuevos, se trata de maestrear los que te hacen peligroso. Y ahí es donde vamos ahora. Repite hasta que no tengas que pensar. Has elegido tus 3 movimientos distintivos. ¿Ahora qué? A practicar. Una y otra vez hasta que salgan sin pensar. Bruce Lee lo dijo mejor.
No temo al mambre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al mambre que ha practicado una patada 10.000 veces. Ese es el nivel al que aspiramos. La mayoría de los jugadores quieren resultados instantáneos. Prueban un movimiento 20 veces y creen que ya lo dominan. Luego van a un partido real, entran en pánico y optan por pasar hacia atrás porque nunca practicaron lo suficiente. Si quieres ganar duelos uno contra uno como un reflejo, necesitas grabar esos movimientos en tu cerebro. Eso significa repetirlos cientos de veces, hacerlos hasta que tus músculos lo recuerden, entrenar hasta que puedas ejecutar sin pensar. Empieza en estático, sin presión, sin velocidad, solo repeticiones perfectas. Luego añade movimiento, lento y controlado, aprendiendo cómo se mueve tu cuerpo. Después, aumenta la intensidad. Añade ritmo, ángulos, fatiga. Haz que tu cuerpo sea fluido en estos movimientos, como un idioma que hablas sin traducir. Jeremy Doku dijo una vez que desde niño simplemente repetía un movimiento por horas, no 10. No se detuvo hasta que ese movimiento se volvió algo natural. Y ahora es uno de los regateadores más impredecibles de Europa. Esa es la meta. Quieres que tus movimientos distintivos se vuelvan inconscientes, para que en un partido real salgan como un reflejo, limpios, precisos e intocables. Entrena con máxima intención. La repetición construye el movimiento, la intención lo hace mortal. Y aquí es donde la mayoría de los jugadores se estancan. Hacen las cosas por inercia, los mismos ejercicios, el mismo ritmo, la misma mentalidad. Pero los instintos no se construyen repitiendo movimientos sin sentido. Se construyen cuando entrenas como si el defensor estuviera realmente ahí. A eso se le llama máxima intención. Significa que cada repetición se realiza como si fuera día de partido. Imaginas la presión, sientes al defensor frente a ti y te entregas al movimiento con total agresividad, sin dudar, sin pensar, ¿deba hacer esto o aquello? Solo reaccionando, porque en un partido real no hay botón de pausa, no tienes 5 segundos para planear. O confías en tu memoria muscular o pierdes al duelo, instintivo. Porque el siguiente nivel no viene de saber más, viene de confiar en lo que ya has entrenado. Y cuando esa confianza se construye, es hora de probarlo en batalla. Has entrenado los movimientos, has programado tus instintos, pero nada de eso significa nada hasta que te adentras en el caos. El progreso, cuando no hay un entrenador diciéndote qué hacer, cuando solo estás tú, el balón y un defensor tratando de detenerte. Aquí es donde el juego se vuelve real. Necesitas meterte en partidos informales, 3 contra 3, 4 contra 4, algo que te ponga en espacios reducidos. Estos juegos de espacios reducidos son el campo de batalla de las habilidades. No hay dónde esconderse, o usas tus movimientos o pierdes el balón. Y no juegues solo por ganar, juega para experimentar, prueba tus instintos, usa tus movimientos distintivos, falla, inténtalo de nuevo, ajusta, domina. Porque lo que hagas aquí, eso es lo que se te queda. Es como afilar una hoja, entrenar solo la fila, pero estos son la guerra. Y si lo único que haces es afilar y nunca peleas, nunca aprenderás a ganar. Hay una cita para esto. Solo un tonto carga la batalla con una hoja sin afilar, pero un tonto aún mayor afila su espada para siempre y nunca va a la guerra. Así que ponte incómodo, métete en partidos donde te veas forzado a moverte rápido, pensar menos y reaccionar. Ahí es donde se prueban los instintos. Ahí es donde se construye la confianza. Ahí es donde el miedo a fallar desaparece. Porque cuanto más juegas, menos piensas. Y cuanto menos piensas, más fluye tu juego. Y si quieres ir un paso más allá, quítate los zapatos. Entrena descalzo, para desbloquear la retroalimentación oculta. Tus pies son sensores, miles de terminaciones nerviosas hechas para sentir el suelo, el balón, la presión. Pero aquí está la verdad. Los zapatos modernos están adormeciendo tu juego. Esas suelas gruesas, los materiales rígidos, el soporte artificial, te han desconectado del suelo. Tu cerebro no puede reaccionar rápido si no puedes sentir lo que está pasando. Por eso tus movimientos se sienten extraños. Por eso tu primer toque es inconsistente. Por eso no puedes explotar con confianza. No son tus habilidades, son tus pies. Pero hay una solución. Entrena descalzo. Cuando entrenas sin zapatos, todo cambia. El suelo se siente vivo, tu equilibrio mejora, tus músculos se activan. Empiezas a sentir cada toque, cada cambio, cada movimiento. Te conectas con el balón más que nunca. Fortaleces su base, y tu base lo es todo. Cuanto más fuertes y reactivos sean tus pies, más rápido reacciona tu cuerpo. Más precisos serán tus giros, más limpios tus toques, más rápidas tus decisiones.
No un consejo reciclado como solo ten confianza o usa más habilidades, sino el protocolo exacto para dominar cada duelo uno contra uno. Ya no reaccionas tarde, no te congelas, no estás adivinando. Ahora te mueves con propósito, del que advierten a los demás. Pero antes de que te vayas, no solo mires esto y lo olvides. Regresa, anota tus 3 movimientos distintivos. Comprométete a 1000 repeticiones de cada uno esta semana y luego pruébalos en tu próximo partido. La diferencia será innegable. Y si quieres aún más análisis como este, inteligencia de regate, tácticas 1 contra 1, trucos para el performance descalzo, asegúrate de estar suscrito y vemos en la próxima.